Diseño de braquetes o ménsulas de concreto armado. ¿Qué son las ménsulas? Las ménsulas son elementos estructurales en los cuales la relación entre el claro del cortante y el peralte es pequeña, o sea, la luz y el peralte es pequeña. O sea, no se pueden tomar como vigas en voladizo. En muchos reglamentos se definen como aquellos elementos en los que la relación no es mayor que 1. ¿Para qué se usan? Se usan para soportar carriles de grúas viajeras, vigas prefabricadas de concreto, armaduras de acero y otras estructuras similares. El dimensionamiento correcto de las ménsulas es de gran importancia, ya que en ellas se apoyan generalmente miembros estructurales de grandes dimensiones o equipo pesado. Aquí tienen ustedes una ménsula típica. Entonces, sobre esta ménsula es que se apoya una viga, un tijeral, etc. Aquí tienen ustedes cómo es que puede estar apoyada una viga prefabricada, por ejemplo. ¿Cómo se comporta una ménsula? Digamos que esta es la parte teórica que tenemos que entender. Comportamiento de una ménsula. El comportamiento de la ménsula ha sido estudiado por medio de ensayos de especímenes. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha estudiado de manera empírica. ¿Cuáles son las principales fallas observadas en los ensayos? Fíjense en esta cortante diagonal. Acá, fricción por cortante. Aquí hay un agrietamiento por anclaje y acá un agrietamiento vertical. Son tipos de fallas observadas en los ensayos. Vamos a ver la falla por flexión. Este tipo de falla es similar al de vigas largas. Consiste en el aplastamiento por compresión del concreto que ocurre antes o después de que fluye el acero de tracción. Entonces, fíjense ustedes, aquí se produce un aplastamiento del concreto. Y en esta zona hay influencia del refuerzo. Esta es la zona a tracción, la parte de arriba, y acá tenemos la zona a compresión. Falla por tensión diagonal. Se forma inicialmente una grieta de flexión a partir de la cual se desarrolla una grieta inclinada que se extiende desde el borde de la placa de carga. Aquí está la plaquita de carga, o aquí, o aquí, o aquí. Desde ese borde, desde la parte superior, en la cara superior de la ménsula, se extiende hasta la intersección de la cara inclinada de la ménsula con la columna. La falla ocurre en la zona de concreto sujeta a esfuerzos de compresión por cortante de vigas largas. Acá tenemos la zona de compresión. También tenemos falla por cortante directo. Se caracteriza por el desarrollo de pequeñas grietas inclinadas en el plano de intersección de la columna y la ménsula. O sea, esta es la columna, aquí está la ménsula, este es su plano de intersección, oeste, oeste, oeste. Entonces, se forman pequeñas grietas inclinadas en este plano. Dichas grietas debilitan ese plano y propician una falla por cortante directo. ¿Qué modos secundarios de falla tenemos? En la figura 6A, ustedes pueden ver falla debida a detalles inadecuados del refuerzo. Entonces hay una grieta que se produce casi siguiendo al refuerzo cuando cuando este queda demasiado lejos del borde de la ménsula. En la figura B vemos aquí una falla bastante pegada a la cara exterior
Y este tipo de falla se produce cuando el peralte en el extremo de la ménsula, este peralte, es mucho menor que el peralte en el paño de la columna, que el de acá. Entonces deberían ser mucho más proporcionados. ¿Qué pasa? Que hay una grieta que no alcanza a desarrollarse hasta la cara de la columna. Entonces se produce de esta forma. Y por último, en esta figura podemos ver el tipo de falla que ocurre cuando la placa de apoyo es demasiado pequeña. ¿Qué significa eso de que la placa de apoyo sea demasiado pequeña? Ustedes ya saben que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Si el área es pequeñita, el esfuerzo será enorme. Por consiguiente, se desarrollan en el concreto esfuerzos muy altos de aplastamiento y falla en esta zona. Esta falla es debida al aplastamiento del concreto. Entonces, vamos a ver ahora las hipótesis del cortante por fricción para la transferencia del cortante en las ménsulas. Las ménsulas que no se vacían al mismo tiempo que las columnas principales de apoyo pueden tener una grieta potencial de cortante en la superficie de contacto entre los dos concretos, a través de la cual se desarrolla la transferencia cortante. Recuerden siempre que hay una transferencia de cargas y de esfuerzos que va de un elemento a otro. Entonces, cuando la ménsula y la columna, estos dos elementos, no se vacían al mismo tiempo, entonces se crea una grieta, se crea una superficie de contacto que está muy debilitada. Por otro lado, cuanto más pequeña sea la relación A sobre D, mayor será la tendencia que el cortante puro ocurra a través de planos esencialmente verticales. En el caso de ménsulas con una grieta potencial en la superficie de contacto entre dos concretos diferentes, este comportamiento se acentúa mucho más. El ACI recomienda, en este caso, la aproximación del cortante por fricción como se muestra en la figura. Se supone un plano vertical ya agrietado, a lo largo del cual se considera que la ménsula se desliza conforme alcanza su estado límite de falla. Y tenemos aquí el refuerzo de fricción por cortante. Esa es la fisura que se produce en el plano vertical agrietado y aquí está el refuerzo vertical por cortante, que es finalmente lo que vamos a tener que calcular. Se utiliza un coeficiente de fricción nu para transformar las fuerzas horizontales resistentes de los estribos cerrados y adecuadamente anclados en una fuerza resistente nominal vertical mayor que la carga cortante externa factorizada. Lo voy a repetir. Fíjense, tenemos que usar un coeficiente de fricción nu para transformar las fuerzas horizontales resistentes de los estribos cerrados. Bueno, que estén adecuadamente anclados. Y transformar en una fuerza resistente nominal vertical mayor que la carga cortante externa factorizada. Por lo tanto, la fuerza cortante resistente nominal será igual a A sub VF por FY por nu. Y también a partir de esto, porque ustedes aquí ya se pueden ir dando cuenta, el V sub N, ¿a qué se va a relacionar? Recuerden que phi por V sub N tiene que ser mayor o igual que V sub U. Entonces nosotros tenemos estructuralmente que hacer el análisis y calcular el V sub U. Y entonces de esa manera ya podemos saber cuál tendría que ser nuestro V sub N. Y de esta manera calculamos cuál es nuestro acero total de estribos cerrados horizontales. Aquí está lo que les decía. Cortante vertical externo factorizado será igual a V sub U menor o igual que phi V sub N. Donde para el concreto normal hay que tener estos límites siempre presentes. V sub N menor o igual que 0.2 F'CB omega D o 5.5 B sub omega
por D. Y acá 0.2 F'C B omega por D, el que sea menor. El peralte efectivo D requerido de la ménsula puede determinarse a partir de las ecuaciones anteriores en las que se tenga el mayor valor. Si el refuerzo de cortante por fricción está inclinado al plano de cortante de tal modo que la fuerza cortante produce cierta tensión en el acero de cortante por fricción, tendríamos que el V sub n es igual a su VF por FY nu seno de alfa F más coseno de alfa F, donde alfa F es el ángulo, aquí está, entre el refuerzo y el cortante por fricción y el plano de cortante. No se estén preocupando porque esto es para que ustedes lo sepan teóricamente. Nosotros vamos a trabajar con elementos horizontales, no inclinados. Eso por un lado. Y tampoco se estén preocupando porque luego de dar toda esta parte teórica, viene una parte en la cual se ha resumido y se explica paso a paso lo que tiene que realizarse para hacer el diseño de la ménsula. Bueno, el área de refuerzo, se supone que toda la resistencia por cortante se debe a la resistencia en la grieta de la superficie de contacto entre la ménsula y la columna. Aquí tienen los coeficientes de fricción nu del ACI. Para concreto colado vaciado monolíticamente 1.4 lambda, para concreto vaciado sobre un concreto fraguado áspero una vez lambda, para concreto colocado sobre un concreto fraguado liso 0.6 lambda y para concreto anclado a un acero estructural 0.7 lambda, donde lambda depende del peso del concreto. 1 para concreto de peso normal, 0.85 para concreto de arena del peso ligero y 0.75 para todo concreto ligero. Fíjense, para que se vayan familiarizando, así tiene que quedar nuestra ménsula. Aquí tendremos el acero por tracción, estos serán los estribos, y este acero de acá es un acero que se coloca para poder armar el fierro. Aquí tienen ustedes el V que llega la carga. Este es el VU, la distancia de la carga a la cara de la columna. Acá tienen una fuerza una fuerza horizontal que también llega. Bueno, si en las ménsulas se utilizan objetos con resistencias muy elevadas, tales como concretos, polímeros modificados, como superficie de contacto con el concreto normal de las columnas de apoyo, se debe utilizar para tales casos valores más elevados de nu de los listados con anterioridad. Parte del acero horizontal, sub CF, es agregado en el estribo superior de tensión y el restante se distribuye a lo largo del peralte de la ménsula. Entonces, fíjense ustedes, tenemos aquí este acero y tenemos los estribos. Esto es bien importante. Aquí nosotros tendremos la fuerza de tracción y acá tendremos el bloque comprimido rectangular equivalente. 0.85 F'C y tiene de longitud beta 1C. Esta es la resultante del concreto comprimido desde de donde está el acero de tracción hasta donde termina el plano inclinado tenemos D. Esto como mínimo será de medios. Aquí tenemos una fuerza horizontal, la fuerza VU que llega a la ménsula, la distancia A, y acá tenemos la fuerza de tracción que es A sub S por FY. Se utiliza una aproximación modificada, frecuentemente llamada aproximación de teoría del puntal, cuando la ménsula se vacía en forma monolítica con la columna o muro de apoyo y está sujeta a grandes fuerzas horizontales de tensión producidas, NU, producidos por la viga soportada sobre la ménsula.
En todos los casos, la fuerza horizontal factorizada NUC no deberá exceder al cortante vertical factorizado VU. Se deberá proporcionar acero A sub n para resistir a la fuerza NUC. El acero A sub n lo calculo como dividiendo el NUC entre phi por Fy. Y también A sub n es, si nosotros aplicamos equilibrio, V por A más NUC por H menos D, todo sobre phi por Fy por el brazo de palanca. Por otra parte, se deberá proporcionar el refuerzo A sub F para resistir los momentos flexionantes causados por VU y NUC. Tanto VU como NUC van a ejercer flexión. Entonces, ¿cuánto vale A sub F? El refuerzo para resistir los momentos flexionantes es igual a MU entre phi Fy por el brazo de palanca. Cuidado con que el valor de NU considerado en el diseño no debe ser menor de 0.20 VU. Es decir, si en algún ejercicio, en algún caso, ustedes no tienen valor de NU, siempre deben considerar como mínimo 0.20 VU. ¿Y a qué es igual a MU? Es igual a VU por A más NUC por H menos D. Equilibrio. Entonces, nosotros tenemos que, aquí está el eje donde tenemos el concreto, la resultante del concreto comprimido y hay una coincidencia, ¿no? Aquí está T, aquí está VU y N. Tiene entre T y este eje existe un ángulo beta. Aquí lo pueden ver en la figura. C sub C es igual a 0.85 F'C beta 1 por C sub B. Por C por B, perdón. Y es igual a la tracción sobre coseno de beta, es igual a sub S por Fy sobre coseno de beta y es igual a VU por el seno de beta. La profundidad del bloque se obtiene perpendicular a la dirección del puntal de compresión. Dices, miren, aquí ustedes pueden ver, este es A sub S, que incluye el acero de flexión. En 2/3 de D se colocan los estribos. A sub H tiene que ver con estos estribos cerrados. Esta es una varilla para armar. Y este es un acero que se coloca también para armar, soldado al acero superior. Entonces, ¿cómo se halla el brazo de palanca? D menos beta 1C sobre 2 coseno de beta. El área de apoyo debajo de la carga externa B, V mayúscula, en la ménsula no se deberá proyectar más allá de la parte recta de las varillas principales de tensión, ni de la cara interior de la varilla soldada de anclaje, tal como se muestra aquí en esta figura. Las expresiones utilizadas para calcular las resistencias de la ménsula son de naturaleza empírica, pero no tan empírica porque ya sabemos que se basa en el puntal de compresión, se basa en el esfuerzo de compresión que es el 0.85 F'C, que tiene una profundidad que es beta 1 por C, etc. Pero se puede decir que en conjunto
se han obtenido a partir de análisis estadísticos de los resultados de ensayos y de la observación que se ha tenido con respecto a los modos de falla. Entonces, la resistencia de la ménsula depende del ancho B, el peralte efectivo D, de la relación del esfuerzo ρ sub B, de la resistencia al cortante, de la resistencia al concreto F'C y de la relación entre el claro de cortante y el peralte D. Tienen ustedes aquí unas fórmulas de Kritz y Raz que han propuesto, han propuesto las siguientes ecuaciones. Para ménsulas sujetas a carga vertical únicamente, donde la relación de acero, el ρ sub B, se define como A sub SC más A sub H sobre B por D. Y con este valor pueden, teniéndolo en cuenta, pueden calcular su cortante nominal. A su S es el área de refuerzo por flexión y A su H es el de los estribos horizontales. Y para ménsulas sujetas a carga vertical y horizontal tenemos esto. En el caso de ménsulas cortas con relación claro-peralte menor que 1, los esfuerzos cortantes puros pueden ser el factor crítico en el diseño. Y aunque la resistencia del concreto a esfuerzos cortantes directos es muy elevada, pueden existir algunas secciones a través de las cuales sea necesario transferir fuerza cortante y cuya capacidad para hacerlo sea pequeña y nula debido a la presencia de grietas previas o porque la unión no sea monolítica. En tales casos, la única manera de desarrollar la fuerza cortante es a través de la fricción, que se presenta cuando uno de los elementos tiende a deslizarse respecto del otro. En la figura se muestra un espécimen de ensayo usado generalmente para investigar la resistencia al deslizamiento entre dos elementos de concreto. En tales casos, la única manera de desarrollar la fuerza cortante es a través de la fricción. Al deslizar un elemento respecto al otro, ocurre un desplazamiento relativo entre ambos, en dirección perpendicular a la superficie de contacto. Este desplazamiento produce fuerzas de tensión en el refuerzo transversal, lo cual origina, como reacción, fuerzas de compresión sobre la superficie de contacto. Ustedes pueden ver aquí en la figura, vamos ya varias veces mostrando esto. Aquí está el acero que se tiene que colocar para resistir la tracción y tenemos los estribos. En la figura, el refuerzo perpendicular a la columna es equivalente al refuerzo transversal. Entonces tenemos la siguiente ecuación. V sub R sobre nu F Y. Una vez que se ha calculado la relación P, el área requerida de acero transversal a su VF se obtiene multiplicando la relación por la superficie de contacto. El refuerzo transversal obtenido de la manera descrita anteriormente debe adicionarse al refuerzo al acero requerido por otras acciones, tales como la flexión o tracción directa, y distribuirse a lo largo de la grieta. Entonces, vamos ahora a irlo resumiendo. Tenemos una fuerza horizontal factorizada NU, una fuerza vertical factorizada VU y tenemos un momento flexionante VU por A más NU por H menos D. Para prevenir la falla, la ménsula se deberá diseñar para resistir estos tres parámetros simultáneamente por medio de uno de los dos siguientes métodos, dependiendo del tipo de la secuencia de construcción de la ménsula. Esto es, si la ménsula se basea en forma monolítica o no con la columna. Si la ménsula se cuela en forma monolítica con la columna o no se cuela en forma monolítica con la columna. Las ménsulas baseadas monolíticamente con la columna de apoyo
para determinar el área de acero A su H de los estribos cerrados, los cuales se colocan debajo de los estribos principales A su SC, parte de A su H se debe al área de acero A su N, la cual resiste la fuerza horizontal NU. Si la ménsula y la columna no están colocadas simultáneamente, calcule el área de acero A sub VF por medio de la hipótesis del cortante por fricción, utilizando parte de A sub S a lo largo del peralte de la ménsula y agregando el restante en el área A sub SC del refuerzo principal superior. En ambos casos, el refuerzo principal más los estribos cerrados automáticamente producen la cantidad total de refuerzo requerido para cualquier tipo de ménsula. Debido a que el mecanismo de falla es altamente indeterminado, ya que pueden esperarse irregularidades en la propagación de la grieta de cortante, se aconseja algunas veces escoger el mayor valor calculado del área de acero principal, A su S, en la ménsula, independiente de que esté baseada o no en forma simultánea con la columna de apoyo. Los estribos cerrados horizontalmente son también un elemento principal en el refuerzo de la ménsula. Entonces, un momento, por favor, y luego vamos a empezar con la secuencia de diseño. Los braquetes o ménsulas son voladizos cortos, de sección constante o variable, que tienden a actuar como vigas de gran peralte más que como elementos esbeltos a flexión diseñados por corte. Se pueden diseñar ménsulas y cartelas utilizando las disposiciones de 11.9 del reglamento cuando se cumplan las dos siguientes condiciones. A sub V, esto, sobre D no es mayor que 1, y la fuerza amplificada horizontal de tracción NUC no es mayor que VU. El peralte efectivo D debe ser determinado en la cara del apoyo. La altura en el borde exterior del área de apoyo no debe ser menor de 0.5 D. Aquí tenemos A sub SC, el refuerzo principal de tracción. Ya sabemos que en 2/3 de D están A sub H, y A sub H es el área de los estribos paralelos al refuerzo principal de tracción. Y vamos a ver ahora la secuencia de diseño. ¿Qué es lo primero que hago? Fíjense, todo lo anterior, que a veces parece un poco complicado, se resume en esto. Primero, calculo la fuerza vertical factorizada VU y la fuerza resistente nominal de la sección. Ya sabemos que Φ es 0.85, VU la calculo y la calculo a partir de mi análisis estructural, y con eso tengo V sub n. Pero hay que verificar que V sub n tiene que ser menor que estos valores. Si no es así, la sección del concreto en el apoyo se deberá aumentar. Luego tengo que calcular A sub VF, que es igual a V sub n sobre Fy por nu, para resistir la fuerza de cortante por fricción, y esto se va a utilizar en el cálculo siguiente del acero principal de tensión superior, que es A sub SC. El área de calcule también el acero por flexión A sub F y el área de acero por tensión directa, que es el A sub N. Entonces el A sub SC va a ser 2/3 de A sub VF, el anterior, aquí está, más el A sub N, o A sub F más A sub N. Escoja el que sea mayor. En el caso de que rija el caso A, el restante 1/3 de A sub VF se deberá proporcionar como estribos cerrados paralelos a su S. Si rige el caso B, se utiliza además 1/2 de A sub F como estribos cerrados distribuidos dentro de una distancia 2/3 de D junto a A sub SC. El área total de A sub H no puede ser menor que 0.5 A sub SC menos A sub N.
la cuantía A sub SC sobre B sub D debe ser mayor que 0.04 F'C sobre Fy. Se debe seleccionar el tamaño y la separación del refuerzo de la ménsula con atención especial al detalle de la distribución, ya que muchas fallas de ménsula se deben a detalles incorrectos. Tienen ustedes a continuación un ejemplo en el que se diseña una ménsula, pero en el sistema inglés. Yo les voy a pasar un ejemplo con el sistema MKS para que se tenga mayor facilidad. Igualmente, ustedes pueden mirar esto. Se supone que la ménsula ya sea vaciada después de la columna o que ha sido vaciada simultáneamente, porque al final siempre lo tomamos de la manera más crítica. Ahí tienen el ancho, el espesor, el peralte efectivo, solamente para que le den una mirada, porque es mejor que ya, si van a estudiar, lo vean en el sistema MKS. Entonces aquí tienen por pasos, ¿no? Calculan el V sub n, verifican que no exceda los límites, luego tienen el paso 2, calculan el A sub VF, se escoge el mayor de los dos, luego, como no se tiene valor de la fuerza extrema horizontal, se va a utilizar esta expresión que le dijimos anteriormente, 0.2 V sub U, y se calcula el A sub F, A sub CF. Paso 4, verificar el área de acero principal. Y se proporcionan los estribos cerrados. El último paso, se seleccionan los tamaños de las varillas. Entonces, parece que revisar el área de apoyo debajo de la carga y diseñar la placa de apoyo para que no exceda el esfuerzo de aplastamiento. Bueno, ahí tienen los detalles de refuerzo de la ménsula. Pero como les decía, voy a pasar un ejercicio completo en sistema internacional o también en MKS, cualquiera de los dos. Las ménsulas se usan con mayor frecuencia hoy en día. Se debe hacer un diseño adecuado y una adecuada construcción de estos elementos, ya que la seguridad de muchas estructuras dependen de ellas. Cuando se hace un buen diseño, estos elementos son capaces de soportar estructuras de grandes dimensiones y equipos pesados. Se debe hacer un buen diseño y construcción de estos elementos. La falla principal de las ménsulas depende en muchos casos de un detalle incorrecto del acero, ¿no? El cual no realiza un desarrollo completo de anclaje de las varillas de refuerzo. De acuerdo al diseño estructural de las ménsulas, esas se pueden utilizar en puentes de corta luz, en voladizos, para soportar graderías, como en el caso de estadios, coliseos, etc. Bien, entonces está pendiente entregarles el ejercicio para que puedan practicarlo en un sistema que les sea mucho más familiar. En todo caso, también si gustan pueden verificar que está en el sistema inglés, porque se está respetando los pasos y creo que sí es entendible, pero mejor esperen el otro. Eso sería todo. Muchas gracias.